biblioteca puede haber muchos libros de distintos géneros, tamaños y temáticas. Por lo general, sería muy difícil definir cuál es el mejor libro de una biblioteca. Eso dependería del gusto o interés de cada persona. O tal vez no sea tan difícil definirlo, ya que hay un libro que supera por mucho a cualquier otro libro que se haya escrito. Hoy hablaremos del libro por excelencia, el mejor y mayor de todos los libros, la Biblia. La Biblia es el libro más vendido y más leído de la historia de la humanidad, traducida a casi 700 idiomas en su totalidad y a más de 3000 parcialmente. Pero no es solo un libro, es una colección de 66 libros, escritos en un periodo de 1600 años por más de 40 autores, en 3 idiomas diferentes, y aún así mantiene una unidad en todo su contenido. La Biblia está dividida en dos partes que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros que tratan de toda la historia de la humanidad y específicamente del pueblo de Israel desde el comienzo de los tiempos hasta el anuncio de la venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento consta de 27 libros. Relata la vida de Jesucristo desde su concepción hasta su ascensión a los cielos. También nos habla de la iglesia que Él estableció y termina hablando de la restauración futura de todas las cosas. El Antiguo Testamento se puede subdividir de la siguiente manera. Los primeros 5 libros son llamados el Pentateuco o la ley. Estos cubren el periodo que va desde la creación del mundo hasta la salida de Israel de Egipto, el Éxodo. Luego vienen los libros históricos. Son 12 libros que nos hablan de lo que sucedió desde la conquista de Canaán por parte de los israelitas hasta su cautiverio en la ciudad de Babilonia y su liberación por los persas, pasando por los periodos de los jueces, el establecimiento de la monarquía y el reino dividido de Israel y Judá. A continuación tenemos una colección de libros poéticos, también llamados sapienciales, ya que su propósito no es solo hacer poesía, sino también enseñar sabiduría. Son 5 libros que hablan de diversos temas, tales como el sufrimiento humano, las relaciones románticas en la pareja, consejos para gobernantes y para gente común y un compendio de himnos que llamamos salmos. La última sección del Antiguo Testamento es la de los libros proféticos. Son 17 libros, escritos por hombres de Dios, durante todo el periodo de la monarquía y el exilio en Babilonia. En ellos podemos entender más a profundidad la sociedad de Israel y de los pueblos que lo rodeaban. La temática principal de los libros proféticos es un llamado de Dios a que su pueblo se arrepienta de sus pecados para que no sufran las consecuencias de este. También podemos ver en ellos la intención de Dios de reconciliar a la humanidad consigo mismo y para esto promete la venida de un Salvador, alguien que haría de puente entre Dios y los hombres. También podemos subdividir el Nuevo Testamento de la siguiente manera. Los primeros 4 libros son los Evangelios, escritos que pretenden narrarnos la vida de Jesús, su ministerio y darnos a conocer sus enseñanzas. Aquel Salvador prometido en el Antiguo Testamento ahora estaba entre nosotros. Luego tenemos el libro que conocemos como los Hechos de los Apóstoles, donde se nos relata el nacimiento y expansión de la iglesia desde un grupo de personas que se ocultaban por temor a ser perseguidos hasta convertirse en un movimiento imparable que soporta persecuciones y todo lo que se le ponga por delante. Pero si lees este libro con atención te darás cuenta que el protagonista no es ni la iglesia ni lo son tampoco los apóstoles. El gran protagonista e impulsor de todo este movimiento es la persona del Espíritu Santo. A continuación tenemos una colección de cartas, algunas escritas personalmente, otras escritas a cierta iglesia y otras escritas de manera más universal. Las primeras cartas que tenemos son las escritas por Pablo. Son 13 cartas que tratan sobre distintas problemáticas de la iglesia a la que estaba dirigida. Y hay algunas que también son dirigidas a algunas personas en específico. Otras cartas que tenemos más adelante son las cartas llamadas universales, escritas por otros autores,
como Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, Pedro y Juan, apóstoles, y el autor de la carta a los Hebreos, cuya identidad desconocemos. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis, escrito por Juan. Este libro genera a veces cierto temor, nos habla de los tiempos finales y su principal tema es la victoria de Jesús sobre Satanás y la restauración de todas las cosas a su estado original. Pero más allá de su estructura, debemos considerar su mensaje. ¿De qué habla la Biblia? En primer lugar, debemos destacar su autoridad. La segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La Biblia afirma ser la palabra de Dios y a lo largo de la historia, muchos que la han leído han encontrado justamente eso para sus vidas, la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es como un espejo que nos declara nuestra condición, pero también nos da la solución. El mensaje central que atraviesa cada uno de los libros de la Biblia es la intención de Dios de relacionarse con su creación, con cada uno de nosotros. Nuestra propia rebeldía nos ha apartado de Él, pero Dios ha establecido un camino para que podamos volver a estar en contacto. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: pues todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, el versículo más citado de la Biblia, dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El mensaje central de la Biblia es que Dios quiere relacionarse con nosotros y ha hecho todo para que esto suceda. Ahora nos toca a nosotros tomar el paso de acercarnos a Dios. ¿De qué manera? Depositando toda nuestra confianza en Jesús y en el sacrificio que Él hizo para salvarnos. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por su gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es más que un libro, es el libro, es la palabra de Dios, y si le das la oportunidad, puede transformar tu vida.